Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 23 de junio del 2026, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Un día muy especial, a un día de haberse conocido el fallo que declaró responsables de los asesinatos de José León Suárez, al general 40, al dictador Aramburu, al genocida Rojas, a Desiderio Fernández Suárez. Un poco tarde, cierto, pero justicia al fin. Y me pregunto si el ejército argentino, después de esta sentencia que le inculpa al dictador y genocida Pedro Eugenio Aramburu, va a seguir teniendo su nombre al frente de su escuela de artillería. Yendo a nuestro programa específicamente, al tema que pensaba tratar hoy, quería recurrir a un pensador, quizá uno de los más grandes pensadores nacionales, a Raúl Scalabrini Ortiz, echando mano a su obra base para la reconstrucción nacional. Aquí se aprende a defender a la patria, que fuera editada oportunamente y reeditada en el 73, en otro contexto, donde se recogía la palabra para llevarla a cabo y la teoría de los pensadores nacionales para liberar a la nación. Vamos a ver qué lazos entre la realidad actual y lo que decía Scalabrini existen, sobre todo en un ítem tan importante como penetración y monopolio. Decía Scalabrini Ortiz respecto de este ítem: parece mentira en verdad y dentro y fruto de una pesadilla que puedan en tan poco tiempo extinguirse todos los esfuerzos realizados por el país en la conquista de su libre iniciativa nacional. Hasta 1939 nos movimos en un ámbito estrictamente ceñido por monopolios emparentados entre sí. Monopolio era el transporte ferroviario, ejercido por el Consorcio Británico de Ferrocarriles, que estructuró el país a su antojo. Cuando el desarrollo del transporte automotor lució sus intereses, mejor dicho, hirió sus intereses, hizo votar dos leyes inicuas, la de Coordinación Nacional de Transportes y la de Coordinación Urbana. Comenzada la aplicación destructiva de ambas, cuando estalló la guerra, el comercio exterior de los productos agrarios lo ejercía von Heibor y sus acólitos en forma arbitraria y absoluta. Para justificar los precios inferiores a que se cotizaban nuestros productos, se afirmaba impúdicamente las cosas más inverosímiles. Se decía, por ejemplo, que nuestro trigo no era panificable y era de calidad inferior al trigo de Canadá y de los Estados Unidos. Mientras tanto, nuestros agricultores llegaron a cubrirse con bolsas viejas de arpillera. Tal era la pobreza en que desenvolvían sus actividades. La Nación, el diario La Nación, declaraba editorialmente que la mecanización iba a entorpecer nuestras tradicionales relaciones porque encarecería la producción agraria. La producción pecuaria estaba absolutamente dominada por los frigoríficos, en primer término por los frigoríficos británicos, por el Board of Trade en definitiva. Cuando alguien intentó analizar las ganancias de los frigoríficos en el Senado de la Nación, se lo mandó matar, sencillamente. El senador Bordavere dio su vida para salvar al doctor Lisandro de la Torre. Desesperado por el aislamiento,
el doctor de la Torre se suicidó poco después. El síndico del frigorífico Anglo, que anduvo entreverado en esos menjunjes, fue armado caballero de la Orden del Baño y es actualmente, para el tiempo que fue escrito este libro, el rey de los ganaderos. La producción de energía eléctrica era otro monopolio, compartido entre la CADE, la Ítalo y la ANSEC. Las dos primeras gozaban el usufructo de la capital, es decir, la CADE y la Ítalo, la última, el interior de la República. El monopolio de la CADE y la Ítalo era tan estricto que no permitían siquiera el uso de pequeños generadores particulares. En 1935 se perfeccionó el sistema con la implementación del Banco Central, todos cuyos empleados jefes de los departamentos fundamentales eran extranjeros y fueron esos mismos funcionarios distinguidos o designados directamente por Sir Otto Niemeyer, su presidente. Los puestos públicos, los altos cargos administrativos y las cátedras de las universidades se distribuían entre los más notorios servidores de las grandes empresas. Y se pregunta Scalabrini, con total tino, ¿qué industria podía desarrollarse en ese ambiente hostil? Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humilló a tus antojos. Odio este amor que me enseñó a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, el maestro Rodolfo Biaggi, Manos Brujas, con su orquesta, interpretando en la voz de Jorge Ortiz, Humillación,
un tango del mismo Rodolfo Biaggi en colaboración con el poeta Carlos Barr. Dice Scalabrini, en función de lo que veníamos diciendo en el bloque anterior, acerca de la pregunta que se realizaba relativa a qué industria podía desarrollarse en ese ambiente hostil. Ofreceré un solo ejemplo, dice Raúl Scalabrini Ortiz, de las dificultades casi insuperables que debían salvarse. El ingeniero Ballester Molina estudió en Europa. Se especializó en motores diésel. Su especialización fue tanta que hasta introdujo mejoras que obtuvieron patentes internacionales. Al volver a su patria, hizo un estudio del mercado y de las condiciones en que se desenvolvían los negocios en ese ramo y decidió establecer una fábrica porque había un amplio margen de ganancia. Su padre, fortísimo importador, financió la operación enteramente porque no podía contar con la más mínima ayuda del crédito bancario. La fábrica hispano-argentino comenzó a producir motores y camiones a menor precio y de mejor calidad que los similares de origen importado. Un día del año 1934, el embajador de Gran Bretaña visitó al ministro de Hacienda. Poco tiempo después, por una simple resolución ministerial, se disminuyen los derechos a los motores importados y se elevaban los del acero bruto que la hispano-argentino debía traer del exterior. El ingeniero Ballester Molina recorrió las redacciones inútilmente. La única publicación que asumió su defensa fue Señales, en una colaboración que escribí yo. Digamos que Señales era una revista prohijada por el propio Scalabrini Ortiz, con pocos números, que salió o que vio la luz en mediados de la década del 30. Volvemos a caer en el mismo estado de decrepitud, dice Raúl Scalabrini Ortiz. Es la obra de esta revolución que nació, sin embargo, animada por un impulso aún más nacionalista que el que en ese momento estaba protegiendo el desarrollo del país. Se acusó al gobierno depuesto, habla del gobierno de Juan Domingo Perón, de querer entregar a la explotación extranjera algunas desoladas regiones del sur, y el patriotismo de los revolucionarios no podía permitir que ni una sola pulgada de territorio estuviese bajo el dominio de empresas de naciones extrañas. En ese momento los argentinos teníamos el dominio de la mayor parte de nuestro país, como nunca jamás en la historia lo habíamos tenido, pero los ardientes revolucionarios de 1955 querían más aún. Pero bien dice el Dante que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Poco tardaron los revolucionarios en ser rodeados por los viejos servidores de las empresas británicas. La libertad, la democracia y el totalitarismo salieron inesperadamente a relucir como salen los conejos de la galera del prestidigitador. Ahora ya los hechos son públicos y notorios, dice Scalabrini. El mundo entero sabe qué ocurre en Argentina. Véase, por ejemplo, cómo se expresa en España Jesús Suevos, uno de los comentaristas más apreciados de la península. Escribe Suevos: la conjuración antiperonista y sus repercusiones publicitarias en Europa ha sido uno de los fenómenos reaccionarios más aleccionadores de cuantos han ocurrido en el mundo en los últimos años. Con el sabido pretexto de defender la libertad, escarnecida, esto entrecomillado, luchar contra la corrupción y el despotismo, también entrecomillado, y los demás habituales tópicos que ya sirvieron al aristocrático y millonario Bruto para asesinar al popular y democrático César, se confabulaban en alegre
contubernio, la masonería, el marxismo, la plutocracia materialista y el esnobismo oligárquico, la democracia cristiana y el profesionalismo politiquero, es decir, toda la podredumbre resultante de la descomposición del liberalismo clásico. Perón podrá haber sido el más torpe o disparatado de los políticos, pero aún así sería difícil no preferirlo a quienes lo combatieron, porque estos son, sencillamente, un pasado caduco y detestable, un concepto del mundo y de la vida que es la caricatura, por no decir la burla, del viejo mundo cristiano, publicado en la revista Arriba el 1 de septiembre de 1957. Marcas que tu amor dejó en mi vida, un rencor que no te nombra y un dolor que no te olvida. Saldo torturante de un pasado que dejó de ser feliz entre tus manos. Marcas que dibujan en mi cara este gesto que delata las pasiones que me acosan. Mientras a mi lado va la vida, embriagándose de amor y de ilusión. Rigor de tu desamor que me dejó para escarmiento, la marca de dos pasiones que anula mi vida con fiero tormento. Bajo un dolor que lastima, con puñales de recuerdo, en chairas de tu abandono, afila bien con su terco rencor. Chairas de tu abandono, afila mi encono, su terco rencor. Escuchábamos a la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi con la voz de Jorge Ortiz, en un tango de Héctor Artola y nuevamente de Carlos Barr, Marcas. Cuando los ojos del lector, dice Scalabrini, se posen en las letras de esta nota, en el año 1957 ya pertenecerá al pasado. Me hubiera gustado escribir una crónica optimista y augural, porque se afirma que en 1958 finiquitará, al fin, este gobierno de autodeterminación que se ha apropiado del manejo de los asuntos públicos, casi con el mismo derecho que con un comisario de campaña podría disponer de los fondos de las sucursales bancarias establecidas en su zona, haciendo alusión al gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. Decía que con el mismo derecho con que un comisario de campaña podría disponer de los fondos de las sucursales bancarias establecidas en su zona, basado en la
tenencia exclusiva de las armas que se le acordaron para mantener el orden. No creo, siquiera, que el supuestamente sublevado comisario de campaña pudiera causar tanto daño permanente en su zona como el producido a la República Argentina por el gobierno provisional, porque los hechos que ocurrieron en 1957 no se desvanecerán con él. Son las semillas de los hechos que ocurrirán en 1958 y en los años subsiguientes. No puedo escribir con optimismo porque para hacerlo debería contrariar las normas de implacable sinceridad que me he impuesto y he cumplido en el transcurso de mi vida poligráfica. He escrito siempre lo que sentía y pensaba, o no escribí nada. Esa es, por otra parte, la única virtud de mis escritos. Todo lo demás, sin darse cuenta, quizá lo agrega el lector al leer. El lector es siempre más inteligente que el autor. Yo también soy más inteligente que el autor cuando no soy autor, sino lector. En cualquier escrito, el pensamiento del autor está allí, fijo, inmodificable, inamovible, petrificado, ya sin posibilidades de nuevas perspectivas, de nuevos argumentos, de nuevas palabras. Está allí, concluso, inmóvil, como el cadáver de un pensamiento vivo. En cambio, el pensamiento del lector, que se originó en el pensamiento del autor y se nutre de él, puede desarrollarse y ampliarse. Está lleno de posibilidades y puede ser imaginariamente escrito con palabras más precisas y enriquecido con nuevos puntos de vista que no escribieran nunca, posiblemente. Quizá el Señor tuvo también esa riqueza de posibilidades ante él y su pensamiento escrito es simplemente el resto de un verdadero pensamiento muy semejante al resto de una división, el resto de un pensamiento más grande, dividido por la ansiedad de sobrevivir en ese fragmento de su verdad escrita. Me he extendido en esta digresión, dice Scalabrini, porque algunos amigos, conocidos y desconocidos, me hicieron llegar verbalmente y por escrito palabras de disconformidad y aún de censura sobre el juicio que con carácter de prevención emití al referirme a la emisión de bonos de yacimientos petrolíferos fiscales. Creo que cometí un error de apreciación al juzgar, impulsado por un cerrado espíritu de oposición a toda costa, y los que están equivocados son ellos. No me apasionan las parcialidades, ni a favor ni en contra, salvo cuando ellas coinciden o contrarían las conveniencias nacionales. La dinámica de este país es en este momento demasiado sencilla para que uno pueda equivocarse. La dinámica de este país, reitero, es en este momento demasiado sencilla para que uno pueda equivocarse. Trayéndolo al presente casi es lo mismo, pero sucede lo contrario. Nadie ignora, ya quien manda efectivamente, y no es posible acordarnos el derecho a ser tan candorosos como para suponer que una rama del gobierno tenga una orientación discrepante con la política general de esta revolución, que lo único que ha liberado hasta ahora es la voluntad esclavizadora de Gran Bretaña.
como todos un día, tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente, pura siguió. Y hoy te busco y no estás, ilusión no puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi olvido actual. Los años pasando y pasando me están reprochando porque no sé más. Escuchábamos Indiferencia, un tango de Rodolfo Biaggi y Juan Carlos Torri, en la interpretación de la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, cantando Jorge Ortiz. Los parágrafos que estamos leyendo se corresponden con el titulado "Con el endeudamiento progresivo de las empresas del Estado", suena conocido, ¿no?, preparan su entrega al capital extranjero. Cito, o situado, mejor dicho, dentro de la obra de Scalabrini Ortiz, a la cual echamos mano, Bases para la Reconstrucción Nacional, aquí se aprende a defender a la patria. Dice Scalabrini respecto de YPF, en el momento en que escribe esta obra: ¿puedo permitirme, y se pregunta la ingenuidad de creer, que este gobierno está muy preocupado por la grandeza de YPF a pesar de haberle negado hasta las divisas indispensables para su desenvolvimiento normal? ¿No ha negado el Banco Central a YPF el otorgamiento de cambio al tipo oficial con el argumento de que YPF es una empresa petrolera igual a cualquier otra compañía extranjera? ¿Manifestó el gobierno alguna disconformidad con ese inusitado criterio que equiparaba a una repartición oficial con una empresa extranjera? ¿Son o no son el Banco Central y YPF dos reparticiones del gobierno argentino?, se pregunta Scalabrini. La despreocupación y el silencio que el gobierno mantuvo en esa emergencia no es una causa suficiente para mantener alerta nuestra desconfianza. ¿No sabemos todos que más del 60% del precio de los combustibles que percibe YPF le es sustraído para otros fines? ¿Por qué, se sigue preguntando Scalabrini, no se resolvieron los problemas financieros de YPF por el camino directo y lógico de aumentar la alícuota que se le acuerda en el precio de venta de la nafta? ¿Por qué no se resolvieron los problemas de YPF con parte de los ingentes caudales formados con el nombre de Fondo de Restablecimiento Económico, cuya recaudación debe superar en la actualidad los 10.000 millones de pesos reunidos a costa de la agricultura y de la industria? ¿Acaso el aumento de producción petrolera no es un factor esencial para el restablecimiento económico? ¿Por qué se dilapidaron la mayor parte de esos fondos en regalos graciosos a Bunge y Born y los frigoríficos, y no en apoyo de YPF? ¿Por qué se permitió que gran parte del oro fuese despilfarrado en la adquisición de papel diario que los periódicos derrochaban para beneficio propio, publicando avisos habitualmente extensos
o en la importación de maderas que arruinaban nuestra industria forestal o en los artículos de lujo, como los automóviles. ¿Por qué, por lo menos, no se dio YPF el producido en moneda nacional de la venta de oro, que se derrochó inconsultamente para bajar la cotización del dólar y facilitar así la fuga de capitales? ¿Por qué no se habilitó a YPF con parte del producto nominal de la revaluación del oro y de las divisas del Banco Central, que ascendió a más de 20.000 millones de pesos, a cambio de cuya ayuda YPF pudo firmar un bono de bajo interés, bono que tendría por lo menos tanta garantía como el que fuese firmado anteriormente? Y si era imposible desobedecer a la voluntad que quería endeudar directamente a YPF, ¿por qué no se permitió que las cajas de previsión resolvieran todas sus necesidades financieras, operación que habrían podido afrontar sin disminuir sensiblemente sus aportes al gobierno? ¿Acaso ese era un procedimiento inflacionario?, se pregunta Scalabrini. ¿No se ha sorprendido o comprendido aún que en este país lo que está verdaderamente inflado es la categoría de estos personajes que no tienen más autoridad que la deducida de la subordinación a las empresas extranjeras, predominantemente británicas? ¿No se ha visto aún que estos personajes están más inflados que las papas fritas? ¿Por qué la superintendencia prohibió suscribir bonos de YPF a las compañías de seguro, si son ellas, fuera de los bancos, las únicas que disponen de fondos líquidos? Se sigue preguntando Raúl Scalabrini Ortiz si es posible creer que el objetivo ha sido educar al pequeño ahorro nacional y orientarlo hacia la financiación de las grandes empresas, cuando la liquidación de algunos entes estatales dedicados a la industria, que tenía precisamente ese objetivo, está demostrando lo contrario. Ignora a los dirigentes de YPF que la plaza está ahogada por la falta de numerario y que el 3% mensual es un interés habitual entre comerciantes e industriales, según lo ha testificado el diario La Nación. No es prudente calcular que la suma que suscribirá el público muy difícilmente superará el primer centenar de millones, si alcanza, y que todo lo demás tendrá un origen perfectamente definido y un propósito común, que no puede ser otro que el de colocar a YPF dentro del ámbito de la hegemonía extranjera. Ignoran los dirigentes de YPF las numerosas tentativas que en el transcurso de su historia han amenazado su independencia. Saben que en las plazas europeas se dio en los comienzos de 1934 como negocio concluido la venta íntegra de YPF a la Royal Dutch Shell, negocio sobre el cual he publicado, dice Scalabrini, la copia fotográfica del telegrama originado en Londres y publicado en Il Messaggero de Roma. Ese conato de adquisición, aunque fallido por la intervención defensiva de las instituciones armadas, no demuestra que Gran Bretaña tiene un interés de primer orden en el dominio de YPF y, a su través del enorme potencial petrolífero, así lo digo, del subsuelo argentino. Ignora en YPF que tras ese fracaso Gran Bretaña volvió a insistir por la vía más disimulada de la sociedad mixta y que su diplomacia presionó en ese sentido hasta merecer la aprobación tácita del entonces ministro de Agricultura, Sir, irónicamente lo denomina Sir Miguel Ángel Cárcano.
te has olvidado. ¿Qué haré con esta vida que se aturde en un pasado de cosas ya perdidas? ¿A dónde iré llorando? ¿A dónde iré muriendo? Que no me estén mirando. De mí te has olvidado, mi mente no te olvida. Si de mí te has olvidado, se acabará mi vida. Y en este drama horrendo de andar por ti llorando, yo sé que ni muriendo de ti me olvidaré. Escuchábamos Si de mí te has olvidado, un tango de Osvaldo Fresedo y José María Contursi, en la interpretación de la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, cantando Jorge Ortiz. Retomando a Scalabrini, en otro acápite de esta obra a la cual echamos mano, Bases para la Reconstrucción Nacional. Hablando de los ferrocarriles, dice Scalabrini, el Estatuto de los Ferrocarriles del Estado acuerda a esa repartición la facultad de emitir debentures, o sea, obligaciones. Esto en relación a lo que venía diciendo, en relación, vale la redundancia, con el endeudamiento previsto vía bonos emitidos por el Estado para YPF en el 57. Esa atribución le fue concedida al directorio, a pesar de la oposición de los representantes de la aviación y del ejército, merced a la pugnacidad. Siempre me llamó la atención la variedad de los términos y la naturaleza de los términos que utilizó siempre en sus escrituras, en sus escritos, Raúl Scalabrini Ortiz. Repito, a pesar de la oposición de los representantes de la aviación y del ejército, merced a la pugnacidad del representante del ministro de Transportes, ingeniero Manuel F. Castelo, que tiene una estación en el ámbito de la región metropolitana. Esto lo agrego yo. El vertiginoso endeudamiento de los ferrocarriles del Estado, a que está dedicado el ingeniero Dante Ardigó, que también tiene otra estación, proporcionará a corto plazo una elegante ocasión de aplicar en esa materia la ley 8.875. ¿Para qué, pues, insistir sobre YPF como si fuese un caso aislado? Podrían agregar que el límite máximo ofrecido, 20% libre de réditos, supera con creces el nivel de la usura, tanto más si se recuerda que se trata de inversiones subsidiariamente garantizadas por el Estado. El 20% libre de réditos equivale, según los tenedores, a un interés bruto de aproximadamente 25%, algo más del 2% mensual. ¿Cuánto tendrá que ofrecer la industria para colocar sus papeles? ¿El 40%? Se pregunta Scalabrini. ¿El 50%? También podría evidenciar, detallando la operación posible, cómo los fondos principales no tendrán otro origen que el bancario local. Una sociedad de inversión, dice Scalabrini, entrecomillándolo, se constituye en cualquier momento. Detrás de ella se disimulan la Shell, Bunge y Born, el frigorífico Anglo, o la Standard Oil, o la General Motors, o la William Chemical, si los dejan
o si llegan a tiempo, pero ¿para qué? En este gobierno no valen razones. Algún funcionario hablaba de la simetría auspiciosa, porque cuando dice Scalabrini que Adalbert hablaba, quiero creer que se refiere a Krieger Bacena, cuando dice que hablaba de la simetría auspiciosa de Europa Occidental, en momentos en que se estaba enajenando la libertad argentina de comerciar con las naciones extranjeras y transformando en deuda, en dólares, un saldo comercial que contractualmente, de acuerdo a los convenios bilaterales que le habían dado origen, podrían saldarse cómodamente con mercaderías nacionales. 1957 ya pertenece al pasado, dice Scalabrini. Los argentinos del futuro se avergonzarán de él casi tanto como de 1956. Se asombrarán de la extensión del daño que un pequeño grupo de audaces pudo infligir al destino nacional con el auspicio y aplauso de la prensa comercial, cuya prédica insidiosa y cuyos silencios protectores, nada ha cambiado, fueron uno de los factores más eficaces de la recolonización. Hay hechos que son tan sintomáticos como el ritmo cardíaco de un enfermo. Acaba de ocurrir uno de ellos. En 1946 se ofreció a la República una oportunidad de recuperar sus transportes ferroviarios. El 31 de diciembre del año siguiente, en 1947, cesaba la vigencia de la ley Mitre que eximía a los ferrocarriles del pago de todo impuesto, no las concesiones que sin excepción lo eran a perpetuidad, porque esto, lo agrego yo, fue repetido por todos los estúpidos que no analizan nada, criticando la nacionalización de los ferrocarriles que encarara el gobierno peronista, diciendo que al año siguiente de nacionalizarlo vencía las concesiones. No, lo explica claramente Scalabrini. Vencía la ley Mitre, que eximía de pagar impuestos a los insumos que traían del exterior los ferrocarriles, no las concesiones, que eran, como dice Scalabrini, a perpetuidad. Pero la estupidez pudo más y hasta hoy creo que alguno todavía lo sigue repitiendo. Yo inicié, dice Scalabrini, una campaña nacionalizadora y de prevención contra el peligro de la sociedad mixta que los británicos querían formar con los ferrocarriles del Estado. Campaña de conferencias, volantes y folletos que fue rigurosamente proscripta de todos los diarios argentinos. En esa ocasión de combativa soledad, trabé amistad con el doctor Rodolfo Aiello. Era un distinguido médico del Hospital Pirovano. No tenía necesidad de ningún orden. Se acercó a mí para ayudarme, impelido por esas fuerzas misteriosas que conducen a los hombres y a los pueblos hacia la grandeza o hacia la decadencia. Aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Hoy ando medio animado
los tragos de mar. Es que evocando el pasado se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me he pasado, no me gusta importunar, pero charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por Barraca, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de Barracas, que me trajo Soledad. Fue por Barracas, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de Barracas, que me trajo Soledad. Para servir los vallecos, bastante mayor de edad. La voz de Jorge Ortiz, con el marco de la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, interpretaba Soledad la de Barracas, un tema de Roberto Garza y Carlos Barr. Continuamos con la cita de Scalabrini, textual. También él sentía, refiriéndose al doctor Ricardo Aiello, este médico del Hospital Pirovano que se plegó a Scalabrini, que estábamos viviendo horas decisivas para la nación y quiso prestarme generosamente su colaboración. Fundó la Comisión Pro Nacionalización de los Ferrocarriles. Las filiales de la comisión se extendieron por toda la República. Formuló, imprimió y repartió profusamente 3 declaraciones trascendentales. Me ayudó a distribuir los folletos. Se infiltró en los gremios para influir en la opinión de los núcleos directivos de los sindicatos. No aspiraba a obtener premio alguno. Trabajaba con el mismo generoso ardor con que el soldado pelea por su patria. El 1 de marzo de 1948, estuvimos en retiro junto con él y con el mayor Fernando Estrada, otro patriota generoso que luchó en el mismo sentido. Estábamos entre la muchedumbre. Éramos 3 gotas en el mar de 1 millón de ciudadanos. Cuando el silbato de la porteña anunció que volvía a ser Argentina y se abría un mundo de inmensas posibilidades, como 3 niños, esos 3 hombres valientes y decididos se tomaron de la mano sin mirarse. Tenían mutua vergüenza de mostrar sus ojos inundados de lágrimas. El doctor Aiello, cumplida su misión de argentino, no volvió a ocuparse de ferrocarriles. Ha muerto hace pocos días, dice Scalabrini, con voluntad evidentemente deliberada. Los diarios no le dedicaron ni una pequeña noticia necrológica. Era un hombre, Aiello, que había cometido el crimen de servir a su patria, contrariando la voluntad del dominador extranjero. En cambio, el ingeniero Dante Ardió, que repito, tiene una estación en uno de los ramales del Roca, que luchó ardorosamente también en contra de la nacionalización y a favor de las empresas extranjeras, es el actual presidente, para el año 57, de los ferrocarriles, que todavía son argentinos. Todavía, esta palabra casi profética, ¿no?, de
de Scalabrini, por más que después la privatización, es decir, la frutilla del postre que el menemismo puso sobre este desguace que ya venía realizándose, iba a convertirse en verdad, por más que el capital fuese argentino, pero respondiendo a otros intereses, a otra configuración territorial, dejando de lado el interés común, el interés general, perdón, y el bien común que debería devenir de su traza y su estudio posterior. Este agudo y doloroso contraste, dice Scalabrini Ortiz, es el mejor símbolo de lo que está ocurriendo en el país. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura que busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, nuevamente escuchamos a la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi cantando Jorge Ortiz, Quiero verte una vez más, un tango de Mario Canaro y José María Contursi. Antes de despedirnos, una pequeña reflexión a los docentes, profesores de historia, de letras. Rompan los moldes, anímanse, rompan los moldes, rompan con lo establecido, citen a Scalabrini, citen a Jauretche, citen a todos los pensadores nacionales, y si no lo conocen, estúdienlos. Es una determinación, una exigencia del momento, ya que esta nación que ha sido dividida a través de la Constitución del 94 en 24 kioscos que no dan como
no tienen como prioridad, para decirlo mejor, la formación humanística del hombre argentino que reside desde La Quiaca hasta Ushuaia. No tienen esa formación que debe basarse en dos temas centrales, el interés general y el bien común, y a partir de ahí esclarecer con toda naturalidad quiénes respondieron en nuestra historia a estos dos conceptos y quiénes no. Es fundamental, ya que los gobiernos nacionales y populares no lo hicieron, no lo hicimos, en 12 años no lo hicimos, pues anímense a romper el molde, si piensan de esta manera, a romper con lo establecido y dentro del aula manden ustedes, esclareciendo conciencias y formando ciudadanos que defiendan justamente, más allá de lo ideológico partidario, estos dos conceptos que toda nación debe tener como guía, el interés general y el bien común. Dicho esto, como modesta pretensión, a lo mejor utópica, me voy a despedir de ustedes hasta el próximo martes. Si Dios quiere, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos, más que nunca es la consigna, será hasta el próximo martes. Gracias por su atención, a pasarla lo mejor posible. Chao.